El coronavirus, por supuesto, es una pandemia que tiene efectos económicos. Y lo que estamos viendo es que pues, ha bajado la demanda en la medida en que las personas, la población, en forma disciplinada, se queda en sus casas, pues disminuye la demanda, los viajes, el turismo, las aerolíneas, las cadenas de suministro, todo pues baja significativamente su actividad y eso tiene un efecto clarísimo sobre las tasas de crecimiento, sobre el crecimiento económico. Esta es una crisis difícil de manejar desde el punto de vista económico. Las otras crisis, que son muy graves, la crisis del 2008 fue una crisis de tipo financiero que fue generada en diríamos, el uso de instrumentos financieros que generó, diríamos, toda esa cadena de fenómenos que produjeron una enorme desconfianza en los inversionistas. Ese tipo de crisis son difíciles de manejar, pero para eso hay medidas. En ese entonces, en el 2008, los bancos centrales tomaron realmente la medida de tratar de inyectar mucha liquidez al mercado, con el objeto de animar de nuevo a la gente a que hiciera inversiones, a que subiera otra vez el consumo y a que de esa manera, vía inversión y vía consumo, pues las tasas de crecimiento se recuperaran. En este caso es muy distinto, porque aquí el problema, diríamos, la baja en la demanda no es producida por falta de liquidez, no es producida por el costo del dinero. Entonces es difícil con las medidas económicas para los bancos centrales, diríamos, tomar medidas que activen la demanda. Aquí el problema es un problema de salud, es el temor a ser contagiados y a que la pandemia, diríamos, invada poblaciones enteras. Los bancos centrales hoy están bajando sus tasas de interés y están aumentando la liquidez en la economía. Pero diríamos, no hay como una conexión muy directa entre el aumento de la liquidez y la solución del problema. Es decir, el problema sigue estando allí. Y eso puede hacer que las medidas que toman los bancos centrales, pues sí, producen algún efecto, pero realmente no atacan a la causa de la desaceleración que está sufriendo la economía. En el caso colombiano, además de la pandemia, hay, diríamos, otra circunstancia que esa sí es de tipo económico muy seria, que es la reducción en los precios del petróleo. El precio del petróleo se nos desplomó y volvió pues, a precios entre 20 y 30 dólares que realmente desde hacía unos 6 años o 7 no veíamos. Eso baja realmente muchísimo los ingresos del país en divisas, baja por supuesto la participación del gobierno en la explotación de petróleo, baja entonces las finanzas públicas se ven debilitadas significativamente. Eso sí es un problema de tipo económico que hay que enfrentar. Es difícil porque eso genera diríamos, una mayor necesidad de mayores impuestos, de aumentar, dijéramos, los impuestos para poder financiar el gobierno y por supuesto genera problemas en la tasa de cambio que producen un efecto sobre la inflación y producen además, diríamos, un problema de déficit fiscal en el caso de que de déficit cambiario y de déficit en la balanza de pagos que debería ser compensado por mayores exportaciones que se deberían ver beneficiadas con la tasa de cambio. La economía colombiana lamentablemente tiene una economía poco diversificada y no tiene la capacidad de reaccionar a una mayor tasa de cambio rápidamente generando exportaciones. Pero si por otro lado está el coronavirus generando en el mundo entero una baja en la demanda, pues tampoco las exportaciones van a tener demanda. Entonces hay ahí un círculo cerrado complicado que hace que las medidas económicas en este momento pues no van a tener un efecto inmediato o un efecto visible mientras el coronavirus siga, dijéramos, estando dominando como el espectro, dominando el entorno y la vida de las sociedades. En este momento lo que se requiere es disciplina.
¿Y disciplina para qué? Para evitar que la pandemia, que puede ser leve con disciplina, se convierta en una pandemia catastrófica con indisciplina. Es decir, si las personas realmente no toman en serio la idea de que deben aislarse y deben aislarse en sus casas por un tiempo, pues la pandemia continuará. Aislarse tiene el efecto, tiene tres consecuencias importantes. Una, se impide el contagio. Dos, se impide saturar los sistemas de salud. Y tres, sobre todo, aislarse realmente mata el virus, porque el virus vive desde el contagio. Él permanece es porque está contagiándose continuamente. Si se logra parar eso, el virus se muere. La única manera de matar el virus es con disciplina. Esta es la hora de la disciplina.